Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de los Azure Coffee. Me imagino que en este momento deben estar viendo una encuesta, ¿sí? En esta encuesta estamos preguntando si ya son miembros de Azure Evolution o aún no lo son. Veo que aproximadamente hay un 80% de votación. Por favor, les doy unos 30 segundos a que quienes no lo han hecho todavía terminen de votar y podremos comenzar. Gracias. Perfecto. Bueno, nuevamente bienvenidos. Quien les habla es Daniel Yasurón. Probablemente algunos de ustedes me conozcan, otros no, y sea la primera vez que me están escuchando. Mi rol dentro de Licencias Online es el de preventa de soluciones cloud para, en este caso, Argentina y Uruguay, pero estamos llegando a toda la región, por lo cual no duden en enviarme un mail o un chat, ya sea a través de Skype for Business o cualquier otro medio de comunicación. Y quería darle la bienvenida a todos aquellos que, que sea la primera vez que nos están escuchando, sobre todo para invitarlos al programa de Azure Evolution. Este programa es una iniciativa que estamos corriendo desde Licencias Online a nivel regional, en el cual van a poder acceder no solamente a tecnologías que estén comprendidas dentro de Azure, sino también a todo lo que comprenda CSP en particular, ¿sí? Hay webinars, hay un montón de información preparada para tal caso, por lo cual simplemente quería que ustedes viendo mi pantalla sepan que cuando ingresan al micrositio de Azure, debajo encontrarán un espacio particularmente orientado a que puedan acceder al programa de Azure Evolution. Dentro de este programa de Azure Evolution encontrarán también toda la información y contenido que estamos dando en estas webinars. Pueden ver que aún así, teniendo el icono de, en este caso el botoncito de webinars aquí abajo, podrán acceder a todas las grabaciones anteriores que hemos estado haciendo y así también a la inscripción de estas nuevas, ¿sí? Tengan siempre en cuenta que van a poder acceder al contenido sin ninguna problemática. Simplemente un disclaimer antes de empezar propiamente dicho con este webinar. Pueden hacer todas las preguntas que deseen. Asimismo, yo voy a estar parando cada 5 o 10 minutos o viendo cuando hay muchas preguntas y vamos a ir contestando. Muchas de las cosas que voy a hablar y voy a estar comentando hoy muy probablemente ya fueron habladas en otros webinars, por lo tanto los invito a que también los vean y en base a eso puedan después enviarnos preguntas o comunicarse a través de otros medios de comunicación. Simplemente para que sea algo súper dinámico y sea fácil de entender, vamos a estar haciendo sesiones bastante sencillas, pero que también pueden ser tan complejas como uno desee que crezcan, ¿sí? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar estas próximas 4 o 5 semanas en las cuales hemos ya determinado distintas temáticas? Vamos a estar hablando particularmente de distintos casos de cómo se cotiza bien en Microsoft Azure, cómo se cotiza en la nube, qué es lo que hay que tener en cuenta, cómo se utiliza la calculadora y en base a lo que ustedes vayan agregando a través de las preguntas y respuestas y también a través de todo lo que ustedes pueden hacernos llegar, feedback claramente, vamos a ir en este caso determinando todo ese contenido. Entonces, veamos qué es lo que realmente necesitamos. Simplemente como una ayuda a memoria, estoy tomando la presentación del 7 de junio, que es la presentación que utilizamos para hablar primeramente sobre máquinas virtuales, por lo cual van a poder acceder si quieren a esta webinar y ver claramente muchos de los conceptos que vamos a estar tocando hoy, pero me interesaba mostrar simplemente esta presentación para que sepan que toda la información ya está centralizada y todas las preguntas que puedan llegar a salir muy probablemente sean contestadas accediendo a estos links, ¿sí? Entonces entremos básicamente a contestar la gran pregunta. Bueno, quiero cotizar una máquina virtual o máquinas virtuales en Azure. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta?
Lo primero que debo tener en cuenta es que Azure, bien, Microsoft puso a disposición nuestra una calculadora que es pública. ¿Qué significa esto? Que desde cualquier navegador ustedes pueden acceder a esa calculadora y esta calculadora hoy por hoy, bien, estamos hablando de que hoy 12 de julio de 2017, tiene una versión que está en preview y una versión que está ya en general consumption, por así decirlo, de la cual nosotros vamos a ver la calculadora que está general hoy, pero ya podemos ver que tenemos una opción en la cual podemos podemos ver esta nueva versión de la calculadora. Ambas son completamente iguales, muy probablemente quien esté viendo esto a través de una grabación ya esta calculadora sea la que queda originalmente, la nueva obviamente, pero el proceso es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bastante simple. Generalmente, como un comercial, desde el punto de vista de la cotización, lo primero que habría que preguntar es, bueno, ¿para qué quiero utilizar la máquina virtual que va a estar usando en Azure? ¿Sí? O sea, la deseo simplemente para hacer una prueba, la quiero para clonar exactamente lo que tengo desde lo que yo tengo localmente, quiero tener una copia exacta en la nube, quiero hacer una extensión de funcionalidad de lo que tengo yo en mi data center o tengo de forma local. Bien, todas esas opciones, si bien puede parecer bastante genérico, puede influir en el tipo de máquina que se puede llegar a crear. Entonces también eso influye en la cotización. Pero de forma sencilla, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Es ingresar en la calculadora. Podemos ver que hay distintos tipos de productos que hay en la calculadora, pero en la parte de destacados vemos que el último ítem es el de máquinas virtuales. Entonces, por cada vez que hagamos clic en uno de estos ítems, el mismo se va a, en este caso, agregar a la calculadora y vamos a poder, en este caso, editarlo. O sea que si hago clic una sola vez sobre máquinas virtuales, me va a agregar ese ítem una sola vez. Supongamos el caso que yo tengo un cliente que necesita 5 máquinas, bueno, podría apretar 5 veces acá y me agregaría estos 5 ítems para que yo pueda editarlos. Simplemente como una demostración voy a agregar 2. ¿Sí? Entonces, cuando salgo y vuelvo a la calculadora, podemos ver que tengo 2 máquinas virtuales agregadas. ¿Sí? Y en la zona derecha voy a poder cambiar, perdón, voy a poder cambiar el tipo de moneda en el cual me va a estar mostrando esta cotización. Siempre recomiendo que esté en dólares. Y debajo el costo mensual estimado de lo que estas opciones representan. ¿Sí? Muy interesante es que después pueden exportar esto en formato Excel, por lo cual lo exportan, le ponen su variable, le ponen los descuentos que haya en ese momento y se lo trasladan al cliente final. Entonces veamos qué es lo primero que yo tendría en cuenta cuando hago una cotización. Hasta ahora les mostré que, bueno, pongo la máquina virtual. Después de hacer la pregunta de ¿para qué se va a utilizar esta máquina? Generalmente lo primero que averiguo es, bueno, ¿este tipo de máquinas está disponible o no en la región en la cual yo la quiero crear? ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que Azure funciona a nivel mundial. Permite generar servicios, máquinas donde yo quiera. La quiero tener en el sur de Brasil, en Europa, en Japón, en Australia. Hay un montón de regiones disponibles. Pueden verlo que en esta web, regiones de Azure, está disponible el mapa actual de todas las regiones que se encuentran. Obviamente el más cercano a nosotros es el sur de Brasil, pero no implica que yo no podría poner algo en Australia, podría ponerlo en el este de Estados Unidos, donde yo desee. De la misma forma, pueden ver que en este mapa me permite saber qué productos están disponibles por región. Entonces, esto va a incluir también a las máquinas virtuales. Entonces, esa segunda pregunta que hago es, bueno, si usted quiere utilizar una máquina para, supongamos, una base de datos o simplemente para hacer una prueba, ¿dónde le gustaría tenerla? ¿En el lugar más cercano o no le interesa simplemente porque quizá en otra región sea más barato? Entonces, a medida que ustedes vayan viendo en la calculadora el precio de las máquinas, es muy probable que quizá una máquina sea más barata que otra cuando tiene las mismas características. Caso de ejemplo, generalmente una máquina virtual es más barata en el este de Estados Unidos que en el sur de Brasil. Es una generalidad, eso puede cambiar en el futuro, pero hoy por hoy funciona de esa manera. Entonces, lo que yo hago generalmente es ingresar en esta web donde claramente puedo ver los productos por región
y voy viendo los tipos de máquina y en qué región está o no disponible. Claramente, fíjense, por ejemplo, una serie G, aquí debajo, me dice que, bueno, está disponible en el este de Estados Unidos 2, pero no está disponible en, supongamos, donde estamos viendo, acá, en el centro de Estados Unidos. Entonces, dependiendo de las regiones, también la disponibilidad de las máquinas, muy importante, ¿sí? Esto también va a suceder para el resto de los servicios, pero para que lo tengan en cuenta que muchas veces quizá uno cotiza una máquina y la cotiza en una región en la cual no está disponible. Quizá después se disponibiliza, pero en ese momento siempre tienen que revisar. Es una buena práctica, ¿sí? Entonces, volviendo a la máquina, ¿qué es lo que nos pide para poder cotizarla? Primero, obviamente la región. Y tomando en cuenta lo que les comenté recién, si quiero una máquina específica, bueno, debería revisar si esa máquina se encuentra o no disponible. Entonces yo voy a poner simplemente en el sur de Brasil porque es lo que más cerca tengo. Después la máquina me va a preguntar el tipo de sistema operativo. Entonces acá viene la tercera pregunta que deben hacer. La tercera pregunta siendo, ¿qué sistema operativo quiere usted correr en la máquina? ¿Quiere un Windows? ¿Quiere algo con Linux? Ya sea un Ubuntu, un CentOS, un Red Hat inclusive. ¿Quiere tener además del Windows un SQL Server? Bueno, entonces acá se pondría SQL Server. ¿Y qué es lo que tiene de interesante SQL? Es que si bien el precio de la licencia siempre está incluido en la máquina virtual, punto interesante, cuando uno elige SQL Server, la máquina no solamente cobra la licencia del SQL, sino también la licencia del Windows Server sobre el cual este corre. Entonces, simplemente para que vean el tema del pricing después por mes o por hora, que cuando uno elige SQL dice, uy, es demasiado caro. Bueno, es lo que sale por el hecho de que se cobra el doble licenciamiento, el de SQL más el de Windows Server, ¿sí? Es decir, que no hace falta cotizarlo por separado. Pero bueno, volvamos a algo simple, quiero un Windows. Acá me va a preguntar el nivel de precios. El nivel de precios lo que va a hacer es permitirme filtrar un poco más el tipo de máquina que me presenta el siguiente menú, que es el tamaño de la instancia, ¿sí? Que es básicamente lo que nos dice cuánto de RAM va a tener este servidor, me dice cuántos núcleos va a tener, bien, y me larga también, en este caso, el precio por hora que me estaría cobrando. Entonces, de esta manera, esa sería la cuarta pregunta que debería hacer. La cuarta pregunta siendo, bueno, su servidor o la máquina virtual, ¿cuántos núcleos necesita o cuántos núcleos necesita para que pueda correr la aplicación que usted quiere correr ahí? ¿Cuánto de RAM necesita? Y también cuánto de espacio va a ocupar, es decir, cuánto va a pesar o cuánto necesita que pesen los discos que van a estar consumiendo estas máquinas. Entonces ya vamos a llegar un poquito más a fondo. Pero recuerden, esa cuarta pregunta simplemente ustedes dicen, bueno, ¿cuántos núcleos? ¿Cuánto de memoria RAM? ¿Y cuánto de disco quiere que tenga esa máquina? Entonces, en base a eso, ustedes van a poder ir eligiendo entre los distintos tipos de máquinas que me presenta la calculadora. Cada una de estas letras, bien, letra A, letra D, letra G, lo que me está dando es distintos tipos de máquinas. Por ejemplo, las máquinas con D permiten poner discos de estado sólido, las máquinas que tienen letra A, generalmente algunas son de infraestructura compartida, las letras F o las letras N son de alta performance, bien, entonces dependiendo del tipo de letra también es para qué está preparada esa máquina o cuando se genere en el data center, bueno, la va a ir a ubicar en algún lugar donde pueda correr ese tipo de cargas, ¿sí? También hay un artículo muy, muy grande que dice para qué se utiliza cada letra y para qué conviene cada una, así que eso también está a disposición. Finalmente, lo que me pide la calculadora es, bueno, ¿cuánto tiempo se pretende que esté prendida esta máquina en particular? Entonces, por defecto me pone horas 744, que son las 744 horas que tiene un mes. Esto yo podría cambiarlo a días o a meses. Entonces, dependiendo de la medida que yo quiero utilizar, puedo ver cuánto me saldría una maquinita con un Windows en el sur de Brasil que tenga un núcleo y 3.5 GB de RAM. Estamos hablando de este precio en dólares. Si yo, por ejemplo, estuviera cotizando esta máquina para hacer un escenario de testeo, y un escenario de testeo se puede utilizar, ¿cuánto? 10, 15 horas, 20. Depende de cómo ustedes lo estén generando en un bundle y lo estén sacando afuera. Puede ser offerings. Entonces, fíjense que yo poniendo una hora, esto es lo que me sale una hora de esta máquina. 16, 17 centavos de dólar. Muy, muy asequible.
Entonces, fíjense que a medida que yo voy cambiando la cantidad de horas o cambiando la cantidad de días, el precio se va viendo representado en la zona inferior derecha para esta máquina en particular. Lo mismo sucede si cambio las características. Entonces, esta máquina con estas características queda en este precio. Si yo ahora cambio la región, y recuerden que yo les había dicho que el este de Estados Unidos tiende a ser más barato, pueden ver que bajó de 117 a 104 con exactamente el mismo tipo de máquina. Entonces, eso influye la región donde se encuentra. Quizá una pregunta podría ser, ¿por qué lo pondría en el sur de Brasil y no en el este de Estados Unidos para tener un mejor precio? La respuesta sería, y porque al estar más cerca en el sur de Brasil, tengo una mejor latencia, tengo una mejor llegada a esos datos. Esto influye en la performance de la calidad del servicio que ustedes van a estar contratando. Dependiendo de la carga de trabajo, por ahí quizá si no es una carga que sea muy crítica, el tener la computadora mucho más lejos, la verdad no influye en lo que el usuario final va a estar sintiendo. Pero se pueden ir haciendo estas pruebas. Se podría probar 2 horas en una región, 2 horas en otra, ver si no hubo ninguna molestia ni ningún cambio. Entonces, bueno, me quedo con la región que me salga más barata. Todas esas cosas se pueden ir probando y es lo interesante de trabajar con Azure. Bien, algunas preguntas. ¿El licenciamiento tiene algún número limitado de cal de acceso a nivel de sistema operativo o bases de datos? Buena pregunta. Toda máquina virtual que se genera en Azure tiene por defecto acceso para 2 personas en simultáneo. Es decir, el precio de la máquina, que venga con, por ejemplo, un Windows Server, permite que 2 personas estén simultáneamente conectadas. Si ya ustedes quieren tener una tercera, una cuarta, una quinta, 20, 100, 500, ya a cada uno de ellos deben comprarle esta conexión a través de un Remote Desktop Service. Entonces, esas calls, básicamente esa sal de conexión, las podrían conseguir a través de un SPLA, por ejemplo, de un contrato SPLA, para que sea de forma mensual y sea igual que como lo estarían pagando en Azure. Otra pregunta. En el caso de Oracle, ¿cómo hacemos para demostrar que tenemos la licencia de este producto? ¿O es indiferente? Bien, como pueden ver, perdón, en la calculadora yo podría elegir aquí Oracle. Y cuando elijo Oracle, me dice que la calculadora automáticamente me ingresa Oracle Java como la licencia, por lo tanto, en el precio ya va incluido el precio de la licencia de Oracle. ¿Qué es interesante sobre esto? Si bien la calculadora me está diciendo que la licencia ya viene incluida dentro de la máquina, depende del tipo de máquina que estemos después creando en Azure. ¿Por qué me refiero a esto de esa manera? Porque muchas máquinas en Azure vienen ya con el precio incluido, ¿sí?, de la licencia. Otras no lo traen, es decir, vienen con una frase que es BIOL o, bien dicho, Bring Your Own License. Entonces, de esta manera uno puede traer la licencia de, ya sea un Oracle, la licencia de un Red Hat, la licencia de un CentOS, perdón, de un CentOS no, de algún sistema en particular, y Azure simplemente les ofrece la infraestructura, ustedes le ponen la licencia de ese programa de terceros. Bien, entonces se van a encontrar con muchas máquinas que tienen esa posibilidad de traer su propia licencia. Pero bueno, en este caso, simplemente la calculadora ya para muchas máquinas Oracle ya lo trae imbuido dentro del precio de la máquina. Otra pregunta. A ver. En el portal de Azure, ¿por qué no aparece el nivel de precios de baja prioridad? Bien, esa es una muy buena pregunta. El nivel de precios de baja prioridad que están viendo acá en la calculadora es un nivel de precios que apareció hace relativamente poco, que no hace referencia hoy por hoy a lo que es una máquina virtual. Hace referencia a lo que se llaman los procesos batch. Estos procesos batch son procesos que uno puede utilizar para automatizar ciertas cosas. No me voy a ir de forma muy técnica, pero lo que quiero que sepan es que hoy por hoy, esto que es baja prioridad, a menos que sean procesos batch, esto básicamente desestímenlo. ¿Por qué? Porque aunque después aparezcan máquinas virtuales disponibles con el precio de baja prioridad, estas máquinas virtuales se generan con lo remanente de lo que queda en un data center. Entonces, supongamos que estamos en el data center del este de Estados Unidos y yo elijo crear una máquina en baja prioridad, Azure la va a generar. Pero en el momento que ese data center necesite ese espacio, Azure tiene, o por lo menos Microsoft en la norma,
dice que puede darles de baja todas las máquinas de baja prioridad para utilizar esos recursos en otras máquinas que necesiten otra prioridad más alta. Entonces, yo no me jugaría mucho con la baja prioridad en el sentido de que en cualquier momento te podrían dar de baja la máquina porque no tiene ese SLA que le permite estar siempre prendida, sino que es, bueno, yo te dejo utilizar el resto del espacio ocioso que tengo en un data center, pero cuando lo necesite me lo devuelvo. Entonces sí, está bueno, es muy, muy barato. Hoy por hoy solamente está habilitado para procesos batch. Bien, hay un artículo muy interesante que les puedo pasar para que sepan bien qué es eso. Y lo primero que me quedó a mí plasmado fue el hecho de que en el momento que se necesite ese espacio, Microsoft les puede dar de baja esas máquinas, por lo tanto, yo personalmente trataría de evitarlo, ¿sí? Pero bueno, es simplemente una de las opciones que aparece en la calculadora. Hoy operativamente eso no lo vemos disponible. Quizá en el futuro sí ya vaya a estar, pero por ahora cuidado con eso. Siguiente pregunta. ¿Cómo hago para validar la norma ISO 2001? Bueno, respecto a todo lo que tenga que ver con normativas, compliance y demás, hay una web muy, muy interesante y pública de Microsoft que especifica paso a paso cómo se hacen las validaciones y qué es lo que se tiene en cuenta con cada una. No me lo sé de memoria, por eso no me gustaría perder tiempo en eso, pero sepan que está disponible a nivel de compliance, ¿sí? Si no me equivoco, bueno, no lo había dejado acá en este slide, pero está en otra de los webinars, así que están invitados a buscarlas. Veamos otras preguntas. Bien. En el caso de las licencias RDP, ¿cómo verifican que están utilizando en realidad las conexiones? Bueno, en el caso de todo lo que sea licencias RDP, hay que generar o levantar lo que es el rol de host RDP en el servidor y allí es donde se ingresan las licencias, es decir, hay que llamar al soporte, obviamente hay que llamar a Microsoft para que Microsoft te habilite la key de esas licencias y esas licencias básicamente se ingresan en el host en el cual se quieren utilizar, ¿sí? Otra pregunta, me gustaría saber cómo vincular al servidor de Azure un file storage desde el cual pueda compartir archivos a mis estaciones locales y cuál sería la VM recomendada para realizar esta función. Bien, es un lindo caso, ahí tendríamos que revisar exactamente qué es el tipo de trabajo que estaremos haciendo. Quizá eso lo podríamos ver quizá en un one-on-one, pero te digo que a nivel de VM recomendada, podrías utilizar una VM bastante pequeñita, simplemente porque lo que va a estar haciendo simplemente es una función de file storage, es decir, guardar datos y conectarse contra cualquiera de las estaciones de trabajo. De cualquier forma, te comento que no es necesario que lo hagas a través de una máquina virtual, si bien podrías hacerlo a través de una máquina virtual. Hay un servicio a nivel de almacenamiento, de storage, que se llama file server, claramente. Entonces, vos generás lo que se llama un file server en la nube y después a cada una de las estaciones de trabajo que tenés, la conectás a ese file server, que vendría a ser como una dirección. Entonces, es como si tuvieras un disco duro de hasta 4 teras, si no me equivoco, y de esa manera vas conectando contra la máquina que vayas necesitando. Pero bueno, eso lo podemos ir viendo. Veamos otras preguntas más. ¿Cuál es la diferencia en performance de una máquina A0 básica y una A0 estándar, por ejemplo? Generalmente la diferencia entre lo que es básico y estándar, fíjense, es lo que les dije recién, es simplemente un filtro que les va largando la cantidad de máquinas que les va a mostrar la calculadora. Si yo dejo el nivel de precios en básico, pueden ver que me muestra solamente la A0 a la A4. En cambio, si pongo el nivel de precios en estándar, ya me abre todo el menú para todos los tipos de máquinas que puedo llegar a sacar. Sí, entonces simplemente la máquina es la misma. Esto que dice nivel de precios acá en la calculadora es simplemente un filtro para no tener que ver quizá todo. Y simplemente para que lo tengan en cuenta, la máquina A0
a la máquina A4, si no me equivoco, y esto es algo que tendremos que confirmar, pero para tenerlo en cuenta, utilizan infraestructura compartida, es decir, que dentro de quizá un mismo server físico se están compartiendo los recursos. Sobre todo con la A0. Con la A0 estoy seguro. Tendríamos que revisarlo bien con la A1 a la A4. Todo el resto de las letras, bien, por así decirlo, es decir, todo lo que sea estándar para arriba, ya es infraestructura propia, es decir, eh, uno alquila ese host a Azure y bueno, tiene ese host para usted mismo, es decir, que no están compartiendo infraestructura. Entonces ahí también hay un cambio de precio, ¿sí? Pero es para que lo tengan en cuenta. Bien, antes de concluir, simplemente les quiero mostrar algo muy básico, que es el tema de el espacio. Yo lo que les estoy mostrando acá es que la máquina virtual, bueno, puse una máquina virtual, bien, y ustedes pensarán, ah, bueno, esta máquina virtual con estas características queda lista con el precio que le había puesto. Supongamos una A0 con infraestructura compartida, me sale menos de $15 al mes. Pero eso es todo lo que necesito para cotizar una máquina virtual. En cierta forma hacen falta algunos otros procesos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? En la calculadora debo agregar algunos elementos extras. Primero, agregar el ancho de banda. Segundo, debería agregar una dirección IP. Y tercero, debo agregar el almacenamiento. ¿Por qué estoy agregando estas tres cosas? Porque lo que está mostrando la calculadora es simplemente el precio de la instancia de la máquina con el sistema operativo y la RAM y, en este caso, los núcleos que va a tener. Si yo quiero esto estar conectado claramente, Azure de por sí nunca me cobra la subida de datos, pero sí me cobra la bajada. Entonces, en el ancho de banda me dice, bueno, siempre los primeros 5 gigas mensuales de transferencia son gratuitos. Pero si esta máquina ya consume otros gigas de descarga, ya podemos ver que tiene un precio. Entonces, esto va con la primera pregunta. ¿Para qué se va a utilizar la máquina? Si esta máquina va a utilizar muchas transacciones, entonces es muy probable que, además, en el precio me esté consumiendo ancho de banda de descarga. Entonces pueden ver que generalmente el ancho de banda no es muy caro que digamos, 100 gigas como una barbaridad, está en menos de $10 por mes. Y después yo agrego lo que es la IP, bien, que la cambio a ARM, que es el nuevo modelo. Y la IP también me dice, bueno, cuántas direcciones IP quiero tener y por cuánto tiempo. Y quizá aquí la pregunta me digan ustedes, bueno, pero en el precio de la máquina virtual ya viene una IP incluida. Y eso es correcto. Pero la IP que viene incluida con cualquier máquina virtual es una IP dinámica, es una IP que cambia si la máquina se apaga o la máquina se reinicia. Entonces, si ustedes tienen conectada una aplicación y no quieren que esa aplicación deje de tener conectividad, es conveniente tener una dirección IP que siempre se mantenga constante. Entonces, yo siempre en una cotización agrego al menos una dirección IP por servidor, por máquina, para poder justamente no sufrir esa consecuencia de que si la máquina se reinició, la aplicación dejó de tener acceso porque ya no reconocía cuál era el IP de esa máquina. Entonces simplemente pueden ver que al mes son $3, bien, por hora es prácticamente menos de 2 centavos de dólar, ¿sí? Entonces, les mostré que se puede agregar el ancho de banda, se agrega la dirección IP y finalmente el espacio que va a ocupar esta máquina en sí, cuánto va a ocupar el disco que va a tener esta máquina. Entonces acá lo que estoy haciendo es simplemente poner una cuenta de almacenamiento con fines generales y acá la calculadora me está preguntando, bueno, ¿qué capacidad va a tener? Generalmente cualquier máquina viene con 128 gigas de disco, ¿sí? Ustedes pueden poner discos de hasta, si no me equivoco, 4 teras. Bien. Entonces acá lo que ustedes están diciendo, básicamente están cotizando cuánto espacio va a estar ocupando esta máquina cuando esté, en este caso, siendo utilizada. Acá me va a preguntar cuántas transacciones de disco, pueden ver que es muy barato. Yo voy a poner, estos serían 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones de transacciones al mes, es un montón, me sale menos de 36 centavos de dólar. Entonces lo que estoy poniendo acá es básicamente la cuenta de almacenamiento, que es lo que va a guardar todo lo que esa máquina tenga. Es decir, todos los discos que tengan, bueno, van a ir a parar a una cuenta de almacenamiento. Entonces yo estoy suponiendo acá que estoy cotizando una máquina que va a tener un disco
con 128 GB de espacio. Si quisiera, si esa máquina tuviese 2, 3, 4, 5 discos, bueno, podría poner 5 storage o simplemente ponerle acá la multiplicación de 128 por 5 y que de esa manera me diga el estimado. Entonces, de esa manera ya aquí tengo la cotización de una máquina virtual común y corriente. La máquina, la máquina con su sistema operativo, sus núcleos, su memoria RAM, el ancho de banda que va a consumir de bajada, la dirección IP que va a necesitar y la cuenta de almacenamiento donde se van a guardar todos los datos. Entonces, como pueden ver, esta máquina en particular, con esas características, está rondando aproximadamente unos $30. Acá es donde ustedes pueden ir jugando con cambiar las regiones, cambiar la cantidad de horas que va a estar prendida o apagada. Bien, recomendaciones, siempre dejen la misma región para cada uno de estos ítems, cuestión de que no tengan problemas de consistencia después. Pero hay muchos casos donde he visto que quizás las cuentas de almacenamiento están en una región y la computadora está en otro. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Se recomienda y una buena práctica es que siempre todo esté en el mismo lugar. Veamos qué otras preguntas aparecieron. Bien, sí, todo lo que sean la información se las vamos a estar pasando sin ningún problema. Toda esta sesión está siendo grabada, sí, va a estar a disposición también en la zona de webinars. Bien, esta pregunta es interesante. Eh, si el cliente tiene un equipo con 32 GB de RAM, 4 cores y no encuentra un equipo similar en Azure, ¿cuál es la recomendación para elegir la virtual para el cliente? Bien, esto es algo muy interesante porque generalmente cuando uno trabaja en cloud, trabaja con la cantidad de recursos que necesita. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en la nube y trabajar de forma local? Que de forma local es muy difícil medir qué es lo que estoy utilizando, a menos que tenga un programa definido para eso. En el cloud, es decir, en Azure, es muy fácil porque siempre el panel de control está mostrando cuánto de almacenamiento, cuánto de procesamiento, cuánto de ancho de banda estoy utilizando. Entonces, supongamos el caso donde ustedes tienen un cliente que tiene determinado tipo de servidor, pero no encuentran, en este caso, la instancia que más se acerca a esas características porque justo no pegan los mismos números. Mi recomendación es elegir el más cercano, pero que se encuentre por debajo, no por encima. Es decir, que si el cliente tiene una máquina con 32 GB de RAM, bueno, yo como no encuentro una con 32 GB de RAM, me iría por una de 28 GB de RAM. ¿Por qué digo esto? Porque dos factores que hay interesantes en Azure. El primero, ustedes pueden cambiar en tiempo real el tamaño de las máquinas. Pueden arrancar por algo muy chico y ver que si se están quedando con una necesidad más grande, pueden ustedes subir el tamaño en menos de 5 minutos. Simplemente la máquina cambia el tamaño y se agregan los nuevos elementos. Y segundo, que es muy normal que cuando ustedes trabajan en la nube, realmente utilicen menos recursos que los que utilizaban de forma local. ¿Sí? Porque recuerden que trabajar de forma local uno generalmente trata de sobredimensionar para no quedarse corto. Acá en la nube es diferente, uno generalmente subdimensiona y va subiendo a medida que lo va necesitando. Entonces, de esa manera también hay un ahorro de costos bastante interesantes. Entonces, en el momento que ustedes se encuentren que no tienen justo la misma máquina virtual que es la que el cliente tiene de forma local, ofrezcan una máquina un poco más pequeña, la prueban y acuérdense que esto es por hora. Si en 1 hora, 2 horas, 3 horas no funciona porque no alcanza los recursos, simplemente se sube al tier que sigue. Entonces, eso es una recomendación que hemos utilizado y hasta ahora siempre hubo ahorro en comparación a quienes trabajaban con quizá los mismos recursos a nivel físico. Otra pregunta, si la VM solo tiene conectividad por VPN, ¿es necesario el componente de ancho de banda o alcanza con el VPN Gateway? Es buena pregunta, Fernando. En ese caso, solamente con el VPN estarías bien. No necesitarías poner ancho de banda, porque ya el ancho de banda estaría incluido en la conectividad del VPN. Otra pregunta, ¿la descarga aplica para un servidor web? Sí, sí, la verdad que no, ahí no.
quizá necesitaría tener un poquito más de contexto, pero sí aplica. Bien, para poder contestar un poquito más las preguntas me voy a extender un poco más, no, ya estamos casi en hora, pero creo que es bastante interesante, así que creo que si no les molesta, lo extendemos unos 10-15 minutos más a este webinar. Si con el storage que viene incluido en la instancia es suficiente, ¿es necesario agregar el componente de storage? Bien, esta es una pregunta que generalmente tiende a ser bastante tricky, pero vamos a contestarla. Pueden ver acá en la calculadora que dice que esta instancia trae un núcleo, trae 0.75 GB de RAM, y acá dice que trae 20 GB de disco. Entonces, ¿por qué estoy hablando yo de, voy a poner una instancia que de 128 GB, voy a poner un storage de 128 GB? ¿Por qué lo estoy agregando si ya la máquina me trae 20 GB de disco? Bien, la respuesta es bastante simple. Toda máquina virtual, por defecto, bien, trae generalmente un disco duro, un disco duro que puede ser de estado sólido o mecánico, con unos 128 GB de disco. Hay máquinas que vienen con menos, hay máquinas que vienen con más, pero esto es lo normal. Toda máquina, además de traer ese disco, trae un disco D, bien, un segundo disco, que es un disco temporal. Esto significa que ese disco, cuando se reinicia la máquina o se apaga la computadora, se borra. Ese es un disco D, por así decirlo, es un disco extra. Lo que aquí me aparece en la calculadora es lo que pesa ese disco temporal. Por eso nunca, nunca, nunca se queden solamente con esto. Esos 20 gigas que aparecen acá, estos 40 que aparecen acá, estos 200 que aparecen acá, 382, 285, perdón, hacen referencia al tamaño del disco temporal que trae la máquina. Entonces, ustedes siempre deben saber que deben agregar o cotizar dentro de una cotización de una máquina virtual el storage propiamente dicho, ¿sí? Por defecto viene con 128 GB de disco, viene el disco C y después viene el disco D, pero ustedes pueden ir cotizándolo de esta manera, ¿sí? Entonces, para que no se confundan, siempre este valor que aparece aquí es el valor de lo que pesa el disco temporal. Por lo tanto, yo tiendo a desestimarlo porque no se tiende a utilizar más que para hacer quizá algunas pruebas de testeo o de sondeo. Esto es algo para que siempre lo sepan. Bien, veamos qué otra pregunta. Entonces eso tiene que quedar bastante claro respecto al almacenamiento. Otra pregunta, ¿tiene algún costo extra que la VM tenga IP fija? Sí, como les mostré recién, cada IP fija que se le puede agregar a una máquina tiene un costo de aproximadamente unos $3 al mes, que sería un centavo de dólar por hora, ¿sí? Todas las máquinas vienen con una IP, sí, obviamente, vienen con una IP dinámica. Si ustedes quieren cambiar esa dinámica por una IP fija, bueno, esa IP fija tiene un costo, y ese costo es el que pueden ver en la calculadora. Tenía entendido que por suscripción te dan 5 IP estáticas públicas, no sería necesario cotizar una IP pública por máquina. A ver, veamos de nuevo. Te dan 5 IP estáticas públicas. Esa es una interesante pregunta, Alex. Te lo tendría que confirmar simplemente para ver si sigue estando vigente o no. Es probable, la verdad que no lo tengo ahora conmigo. Siempre simplemente lo pongo dentro de una cotización para que quede validado y después uno no lo tienda a pasar por encima. Pero sería un happy problem para ustedes, ya el hecho de poder ahorrarse esos $3 por mes y te lo da para 5 IP estáticas. Lo averiguamos y lo contestamos, ¿sí? Gracias por decirlo. Otra pregunta interesante, ¿cómo estimo la cantidad de transacciones de disco que voy a utilizar? Bueno, fíjense que acá las transacciones de disco me las da, me dice que sale cada 10.000 transacciones, me sale una nimiedad realmente. Acá es donde yo les digo, y es muy difícil a menos que ustedes lo estén midiendo de alguna forma, yo las transacciones de disco, generalmente como no sé cuántas se van a estar utilizando, fíjense que pongo, es lo que contaba recién, 10.000 transacciones, 100.000 transacciones, 1.000.000 de transacciones, bien, y de ahí en adelante. Y pueden ver que ya para poner 100 millones de transacciones es menos de 35 centavos de dólar que se le agrega al storage. Entonces yo generalmente lo saco, lo dejo como un extra simplemente para saber que
son centavitos que van a estar ocupándose. Pero recuerden que todo esto arranca de cero, así que esto hasta que empieza a contar transacciones y lo ven, es muy probable que a fin de mes ni siquiera impacte en lo que van a ver a nivel de storage. Bueno, en este caso, misma respuesta a la pregunta de cuántas transacciones utilizaría un file server. Una transacción de disco duro vendría a ser, por ejemplo, un agregado, un borrado, una edición. Entonces, está bien, puede que al ser un file server estemos trabajando con una gran cantidad de transacciones. Ahí deberíamos sacar una cuenta de cuánto estaría ocupando dentro de los primeros 5 o 10 días, cuánto está ocupando a nivel de transacciones. ¿Qué es lo que tiene interesante el tema de la nube con Azure y en CSP con licencias online? Todo lo que estamos viendo acá en la calculadora, ustedes cuando ya lo están utilizando pueden ir viendo el gasto que tienen dentro de nuestro e-commerce. Ustedes cuando ingresan al e-commerce de licencias online y dan de alta una cuenta de Azure, dentro del e-commerce, cuando ustedes ingresan, pueden ver el estado de cuánto ha consumido cada cliente hasta el momento en el cual llevan utilizando el servicio. Entonces ahí pueden ver básicamente separado por tipo de servicio que están consumiendo, cuánto lleva ocupado hasta el momento. Entonces ahí podrían ver cuántas transacciones de datos están utilizando. La verdad, súper, súper sencilla. Otra pregunta, ¿a qué se refiere el ítem de soporte? ¿Compramos soporte directo de Microsoft? Bueno, pregunta interesante. Pueden ver que al final de la calculadora aparecen las opciones de soporte técnico. Siempre todo lo que yo estoy comentando en todos los webinars viene de la mano de este programa de Azure Evolution, que viene además de la mano de lo que es Microsoft CSP, es decir, acceder a los servicios de Azure, de Office 365, de Dynamics y demás, a través de un distribuidor. ¿Qué es lo que están viendo acá en la calculadora? Están viendo el soporte técnico si ustedes compraran directo a Microsoft. Es decir, si ustedes fueran y le dieran clic acá a comprar ahora, ustedes comprarían directo a Microsoft con el precio que aparece en la calculadora. Cuando ustedes compran a través de licencias online, compran con un descuento. Bien, por eso en ese caso, todo lo que están viendo de soporte técnico no lo necesitan agregar, en este caso en la cotización, porque el soporte técnico lo da licencias online. Entonces, si tuviéramos que hacer una referencia a qué es lo que nosotros estamos entregando desde licencias online, estamos entregando este tipo de soporte, el soporte estándar. Bien, que si le hacemos clic, podemos ver que es envíos de incidentes web, soporte telefónico. Esto quiere decir que si nosotros subimos un ticket de soporte a Microsoft, nosotros como licencias online, Microsoft se reporta a ustedes a través de un soporte telefónico y dependiendo de la criticidad del caso, con menos de 2 horas de respuesta. Entonces acá es algo interesante de que cuando ustedes estén cotizando, básicamente están viendo que el simple hecho de trabajar con licencias online se ahorran un soporte de $300 porque ya se lo estamos dando nosotros, básicamente. ¿Sí? Entonces es un punto interesante al por qué no iría yo a comprar de forma directa y lo haría a través de licencias online para poder justamente trabajarlo. ¿Cuál es la diferencia entre tipos de storage, block de bloques, managed disk y demás? Bueno, ahí no me voy a meter muy técnico, pero dependiendo del tipo de storage que ustedes eligen, es cómo guarda los datos Azure en la nube. Entonces, generalmente el storage más utilizado es el blob en bloques, que te dice que si vos vas a subir, por ejemplo, un disco duro a la nube o vas a subir una imagen, bueno, Azure lo corta en bloquecitos de 4 megas y lo va subiendo y lo va guardando de esa forma. Entonces es mucho más fácil indexarlo. Como Managed Disk, esto es interesante y después quizá hagamos un webinar específicamente para esto, es la nueva forma en la cual se guardan muchos discos duros en la nube para que tengan una redundancia un poco más que redundancia, tiene características que antes había que tocar de forma manual, hoy están automatizadas cuando se guardan con ese tipo de almacenamiento. Entonces, simplemente hoy cuando ustedes trabajan en Azure, si trabajan como blob en bloques, está súper bien. En el caso que necesiten trabajar como Managed Disks, hay muchas máquinas que la pueden trabajar de esa manera. Ahí es donde yo les puedo inclusive ayudar, lo pueden consultar conmigo y podemos ir viendo los casos en los cuales conviene, en los cuales no conviene. Pero obviamente toda esta información de para qué sirve cada una de estas cosas está disponible, entonces la pueden utilizar. Yo hoy simplemente por una cuestión de ejemplo mostré blob en bloques, que es como se guarda casi el 99% de la información en Azure, ¿sí? Por decir un número. Rápidamente, me preguntan si podría explicar lo del ahorro del 40% mediante las licencias y cómo es con el software Assurance. Bien,
Eh, Como pueden ver, cuando ustedes cotizan máquinas virtuales, hay un cartelito bastante bonito aquí que dice, pueden ahorrar hasta un 40% utilizando software Assurance. ¿Qué significa esto? Esto significa que si ustedes compraron Windows Server o SQL, bueno, en este caso es Windows Server, a través de, en este caso, Open, ¿bien? Y lo compraron con software Assurance, lo que ustedes pueden hacer es esa misma licencia traérsela hacia Azure. Es decir, que si ustedes tienen comprado hoy un Windows Server con software Assurance, se lo pueden traer a Azure y Azure solamente les cobraría la infraestructura, que esto sería básicamente como si ustedes estuvieran cotizando un Linux, porque Linux no cobra el sistema operativo. Entonces, si ustedes tienen Windows con Software Assurance y quieren cotizar eso en Azure, bueno, entonces cotizarían la máquina con todas estas cosas que yo les mostré, pero en sistema operativo pondrían un Linux porque la licencia ya la traen. Entonces, esa es una buena información para que ustedes sepan que todo lo que tengan con Software Assurance, revisen porque es muy probable que se lo puedan ir trayendo a la nube e ir ahorrando en licenciamiento. Otra consulta, para hacer un cambio a una máquina hay que reiniciar el servidor. Depende de qué tipo de cambio. Si se quiere cambiar el tamaño de la máquina, sí, hay que reiniciar el servidor porque lo que se hace es cambiar, se reaprovisiona todos los datos desde un servidor físico de Azure hacia otro servidor físico de Azure. Entonces sí, implica que hay que hacer un reinicio. Por eso simplemente para que lo tengan en cuenta, ese reinicio tarda unos 10 minutos, 15 minutos a más tardar y se hace eh, se vuelve a realocar todo eso en la nueva infraestructura. Hay otros elementos que no necesitan de un reinicio, como por ejemplo agregar un disco a la máquina. Si ustedes quieren agregar un nuevo disco a la máquina, no necesitan un reinicio, simplemente lo agregan y lo inicializan y nunca hubo que reiniciar nada. Y bueno, así también pasa con quizá algunas otras características. Pero lo más importante es generalmente el cambio de tamaño. Bien, otra pregunta. Si deseo que la máquina esté activa en producción por 12 meses, ¿cuánto sería mi costo mensual de acuerdo a las características del ejemplo citado? Y el costo sería básicamente lo que estás viendo aquí por mes, es decir, lo que en realidad acá, a la derecha. Esto significa que la máquina va a estar prendida sin apagarse durante 12 meses. Es muy probable que, como todo lo que sucede en Windows, necesite en algún momento reiniciarse la máquina porque hay que hacer algún parche o algún update. Eso lo hace automáticamente Microsoft y hay formas en las cuales uno puede configurar que quiere que todos esos updates se hagan en determinadas horas del día para que no se reinicie una máquina sola durante la producción, durante el estado de producción y demás. Eso lo vamos a hablar quizá en otro momento, es un poquito más técnico, pero se puede hacer, ¿sí? Recuerden que todo lo que es Azure es mensual, o sea que lo que a nivel de precios están viendo acá puede variar dependiendo del mes a mes por el uso que ustedes le estén dando. Acá es donde entra todo el concepto de negocio estacional. Muchas veces necesito menos recursos en un mes determinado y quizá más recursos en otro mes. Cuando se le da precio al cliente, se le da un precio específico posible por mes. Si se pasa la factura que es pospago, vendría con un mayor precio que el que se le dio. Y esa es una pregunta media tricky, en el sentido de que todo lo que yo les estoy mostrando es simplemente la puntita del iceberg, ¿sí? Acá es donde lo que queremos nosotros como licencias online es ayudarles a armar soluciones de las cuales las máquinas virtuales simplemente sean una herramienta que se utiliza para llegar a esa solución. Entonces ustedes, para poder tener un buen margen de ganancia y nunca quedarse cortos, lo que deberían hacer es empaquetar todo esto en soluciones que ustedes puedan, en este caso, ir mejorando con el tiempo. Entonces, una oferta, supongamos que podríamos sacar de esto, sería un escenario de testeo en la cual ustedes digan, mira, esta máquina con mi soporte, con mi consultoría, con la implementación, te sale esto por mes. Pero vos ya sabés que la máquina te puede salir $15 y puede ir variando 20-25% el precio dependiendo de si el cliente necesita o no necesita ciertas cosas. Entonces, eso hay que ir teniéndolo en cuenta y hay que ir armándolo. Y ahí es donde nosotros como licencias online queremos ayudarlos a entender cuál es el contexto, cuál es el core de negocio de cada uno de ustedes e ir justamente
amasando estas oportunidades para que puedan tener algo que no solo los identifique, sino también les dé un valor agregado que los diferencie del resto, obviamente. Bien, otra pregunta. ¿Los 20 gigas que están detallados en el tamaño de la instancia son en total o lo que ocupa el sistema operativo aparte? No, los 20 gigas que están en la instancia o todos los gigas que aparezcan en cualquiera de las instancias es lo que pesa el disco temporal, ¿sí? El sistema operativo, generalmente un Windows Server, generalmente pesa entre 10 y 15 gigas. O sea que si hoy tuvieras que sacar el precio, bueno, podrías ya saber cuánto te está ocupando a nivel de storage simplemente el sistema operativo. Pero no, simplemente para contestar la pregunta, esos 20 gigas que aparecen ahí es lo que pesa el disco temporal de la máquina, ¿sí? Que es el disco D, ¿sí? Otra pregunta, ¿cuál es una máquina recomendada para un Active Directory? ¿Depende de la cantidad de usuarios o hay un tamaño estándar, además de la máquina, la IP, el ancho de banda, el storage? Si es solamente para un Active Directory, yo utilizaría una máquina pequeñita. Me iría por una máquina F o una D, simplemente porque permiten además poner discos de estado sólido. Entonces, de esa manera podrías mejorar un poco el tema de las transacciones si así se necesita. Pero con una máquina bastante pequeña no deberías tener ningún problema por lo que es un Active Directory en sí. Acá es lindo hacer pruebas y ir viendo cómo se va manejando. Y recuerden que siempre se puede cambiar el tamaño de la máquina, o sea que en ese sentido no van a tener ninguna problemática. La data que se almacena en este disco temporal se perdería, los logs y demás. Todo lo que se agregue en ese disco temporal se pierde. Entonces, supongamos que ustedes, caso de ejemplo, me voy a ir un poquito técnico acá, pero muy, muy rápidamente. Supongamos que ustedes quieren tener una máquina con SQL. Entonces, yo pongo acá en la maquinita, le voy a poner, bueno, voy a estar utilizando obviamente SQL Server. Acá elijo si quiero que sea un Enterprise o un estándar o un web, supongamos cada uno con sus características, obviamente ya las conocerán. Y yo sé como una persona técnica que una máquina con SQL que tiene que manejar transacciones necesitaría que tenga al menos un disco de estado sólido. Bien, entonces me voy a ir, por ejemplo, por una máquina fíjense que acá abajo, esto es para que lo tengan en cuenta, hay muchas máquinas que vienen en promoción, que es la misma maquinita pero con un mejor precio. O sea que me voy a ir por una máquina de promoción, una D2B2, ¿sí? Pero yo sé que esta máquina para que trabaje con SQL necesita tener al menos un disco donde está el sistema operativo y tendría que tener al menos otro disco donde estén los logs de transacciones y podría quizá tener un tercer disco donde agregue quizá otro tipo de datos. Entonces, cuando me voy a ver acá en el storage, yo sé que esta máquina viene por defecto con un disco C de 128 gigas. Entonces, lo que puedo hacer es directamente agregar otro elemento que sería otro storage. Y este otro storage, bien, que está aquí abajo, pueden ver que le pueden cambiar el nombre. Entonces le podría poner disco de transacciones, simplemente para que cuando yo lo exporte lo tenga mejor. Entonces lo voy a poner dentro del mismo lugar. Le voy a poner acá que es una cuenta con fines generales. Y le voy a decir, bueno, este va a ser el disco del log de transacciones. Entonces, no sé, necesito que pese 250 gigas. En realidad va a arrancar de cero y puede subir hasta 250 gigas. Yo lo único que estoy haciendo acá es estimar cuánto me saldría este disco si estuvieran consumidos todos los 250 gigas. Mientras menos sea, menos me va a consumir, obviamente. Y a nivel de transacciones, bueno, la cantidad de transacciones que yo desee. Entonces, así es como uno va armando las cotizaciones. Dependiendo del tipo de máquina, dependiendo del tipo de carga de trabajo, sabiendo que tiene que ir agregando discos, que tiene que agregar IP, que tiene que agregar ancho de banda, va generando, en este caso, estas cotizaciones. Entonces, esto que les estoy mostrando ahora de SQL lo vamos a ver en cómo cotizar SQL, eso lo tenemos en un webinar en particular. Simplemente hoy era para que sepan los ins and outs de máquinas virtuales. Entonces, antes de terminar, que le voy a dar 5 minutitos más porque quedan ya bastantes preguntas. Eh, para esto, vamos a ver qué preguntas quedan. Recuerden que todo el resto de preguntas las podemos también ir contestando uno a uno si van enviando correos o las podemos ver en los distintos webinars. Bien.
Esta pregunta es interesante. Una vez contratada la cantidad de transacciones de discos, si vi que tuve muchas menos, ¿hay forma de reducirla o ya queda estático? Esta es una pregunta muy interesante porque esto es el cambio de mentalidad que tiene que tener respecto al cloud. Todo lo que están cotizando acá es una estimación máxima de cuánto saldría si se estuvieran utilizando todos estos recursos. En Azure todo arranca de cero, ¿sí? Es decir, que cuando ustedes arrancan con una máquina, la máquina les va a cobrar 1 hora, 2 horas, 3 horas, y si la tienen prendida todo el mes, les va a cobrar todo el mes. Bien, lo mismo sucede con el almacenamiento. El almacenamiento arranca de cero, no tienen nada, los discos están vacíos. En realidad el disco tiene lo que pesa el sistema operativo, nada más, obviamente. Pero si ustedes acá están determinando que un disco pesa 128 gigas, bien, y el sistema operativo solamente me está consumiendo 15 o 12, entonces lo que ustedes están pagando por una máquina recién creada en almacenamiento es esto. A medida que la máquina vaya creciendo en almacenamiento, es lo que se va a ir cobrando. Todo esto es elástico, ¿sí? Y si ustedes tienen ya, supongamos, 100 gigas y de repente borran 50, entonces solamente Azure les va a cobrar lo que ustedes tengan en esa máquina. Entonces todo el almacenamiento, todo lo que ustedes tienen en Azure es elástico, ¿bien? Y se va cobrando por el uso. Bien, en Azure CSP arranca de cero y a fin de mes se les envía básicamente cuánto gastaron en ese mes. Y si quieren ver cuánto están gastando en ese momento, directamente entran en el e-commerce de licencias online, ingresan con sus credenciales, van a ver el cliente sobre el cual ustedes quieren revisar y de ahí les va a mostrar cuánto lleva consumido en el periodo actual de facturación de todos los distintos tipos de recursos que están consumiendo en Azure. O sea que ahí van a poder ver el storage, las máquinas, cuánto están consumiendo hasta ese momento en el precio que llevan, ¿sí? Bien, veamos una última pregunta. El resto, todavía quedan bastantes preguntas. Vamos a intentar ir contestándolas, pero si no, son bienvenidos. Ahora les voy a dejar cuáles son mis datos de contacto para que sepan cómo contactarme, ¿sí? Em, a ver, esta es interesante y me gustó. Bien. Tengo un escenario actual con un cliente que tiene unas máquinas virtuales en Azure y allí tienen SQL Server, pero requiere bajar el consumo del SQL estándar, ¿sí? O sea, tiene las máquinas virtuales y tiene SQL. Una de las opciones sería comprar una SQL local e instalarlo en Azure. Bien, mira, acá tenés dos opciones. SQL lo puedes tener dentro de la máquina instalado, bien, y eso acá lo puedes hacer, vendría a ser como generar una máquina con SQL como infraestructura, que es lo que estaba mostrando acá, la máquina virtual. La otra opción sería trabajar el SQL como un servicio, ¿sí? Que es es el otro webinar de SQL que vamos a estar hablando. Entonces, mi recomendación para ahorrar precios es tratar de irse por un SQL como servicio, ¿bien? Porque arranca a partir de los $5 por mes y eso es súper elástico y va creciendo a medida que lo necesitas. La otra opción es, bueno, como decíamos, eh, trabajar el SQL quizás en un servidor local que tengas y conectarlo contra una máquina, un servidor virtual que, bueno, haga lo que necesite hacer, es decir, perdón, dependiendo de la carga que vos tengas que suceder. No sé si ahí te va a mejorar a nivel de pricing porque igual tenés que pagar la licencia. Porque yo trataría de tener todo en Azure porque Azure te cobra la licencia por hora. Entonces, en el momento que no lo estés utilizando, simplemente apagas la máquina, apagas el SQL y listo. O sea, no estarías pagando por espacio ocioso de licenciamiento que tendrías de forma local. De cualquier forma, son casos específicos, hay que entender el contexto del cliente y darle las distintas opciones, ¿sí? Mi recomendación sería, o lo trabajas como SQL virtualizado dentro de Azure, que es quizá lo que ya están trabajando ahí, ver si ese SQL lo puedes pasar como servicio, te ahorrarías quizá unos costos con el mismo tipo de funcionalidad, o no, depende. Y la tercera es, bueno, tenerlo por separado y verlo si ahí quizá le cierran un poco más los números, ¿sí? Verlo quizá por SPLA y demás. Bien, bueno, se nos pasó un poquito de tiempo la webinar. Creo que en este sentido siempre es interesante hablar de este tipo de elementos.
Creo que me quedan simplemente unas últimas preguntas antes de ya poder darle un poco de corte. Veamos qué es lo que tenemos aquí. Eh, a ver, recuerden que el software assurance es todo un mundo aparte y tiene licenciamiento que tiende a ser un poco confuso. Entonces, esto que yo les hablé del 40% es lo que ya está bajado respecto a Windows Server. Para SQL Server tenemos que ver los casos en particular porque muchas veces SQL Server tiene muchos módulos, dependiendo de si es un Enterprise o es un estándar o un web, que están o no están permitidas en software assurance, sobre todo por el tema de license mobility. Entonces, esos casos en particular tenemos que revisarlos para ver si legalmente, por cuestiones de compliance, se puede traer a la nube. ¿Sí? Pero nuevamente, se puede hacer el ejercicio, se puede revisar a nivel de licensing y ver si es factible o no. A ver. Pregunta interesante. Cuando compramos en LOL, ¿es pago mensual? ¿Lo adquirido se implementa en el tenant de LOL o puede ser en el tenant del partner o del cliente? Todo se implementa en el partner perdón, en el tenant del cliente. Bien, ustedes como partner, si ustedes quieren manejar el tenant de Azure, lo pueden hacer sin ningún problema y simplemente al cliente le dan la solución. O ustedes pueden generar el tenant al cliente y darle también acceso al cliente si así quisieran. Depende enteramente de cómo quieran ustedes armar su offering. Para mí lo más interesante es que ustedes pueden entregar el servicio administrado en el cual ustedes manejan el tenant, es decir, el tenant lo crean al nombre del cliente, pero lo manejan ustedes, ¿bien? Y entregan básicamente los servicios administrados, que es todo lo que trae ya Azure, más su implementación, su soporte, su expertise, que lo pongan en la mesa. Tengo un server con una aplicación web. ¿Dónde compro licencias de remote desktop para poder consumir? Bien, todo lo que sea acceso lo podrías considerar a través de una contratación SPLA, eso lo podrías ver con nosotros también. Y ahí tendremos que revisar, bueno, esa aplicación web, un poco qué es lo que hace y en cierto sentido ver si a nivel de licensing se necesita algo particular. Pero todo lo que sea acceso lo puedes hacer a través de esa forma. ¿Cuál es el porcentaje de disponibilidad del equipo estándar de una VM estándar? Bueno, Microsoft siempre entrega SLAs del 99.98%, si no me equivoco. Esto es siempre y cuando se cumpla una condición. Tienen que al menos tener dos instancias de una máquina. ¿A qué me refiero? Recuerden que yo les dije que las máquinas muchas veces necesitan hacerse updates, se necesitan parchar, se necesitan actualizar. Esas máquinas se tienen que reiniciar en algún momento. Entonces, este SLA del 99.99999% se da cuando ustedes tienen, por ejemplo, dos máquinas en las cuales a una máquina siempre se le dice que siempre tiene que estar prendida cuando la otra está apagada. Entonces, es lo que se llama un conjunto de disponibilidad. ¿Esto qué implica? ¿Implica un mayor precio? Y en cierta forma sí, porque es tener siempre dos máquinas prendidas. ¿Qué es el valor agregado? ¿Cómo ustedes lo pueden trasladar a un cliente final? Y lo pueden trasladar con una oferta de un balanceador de carga, donde le digan, mira, tu aplicación siempre va a estar trabajando entre dos servidores para que nunca se caiga y ahí tengas siempre tu alta disponibilidad a mano. Porque si no, imagínenlo que sería un escenario muy clásico en el cual compro una máquina local y si a esa máquina le pasa algo, se rompe, chao, se acabó. Entonces, Azure entrega SLAs en sus distintos componentes. Para máquinas virtuales dice que para tener ese 99.99% tiene que tener al menos dos o más máquinas dentro de un conjunto de disponibilidad. Todo lo que sea almacenamiento en sí, bien, recuerden que recién hablé de máquinas virtuales, ahora hablo de almacenamiento. El almacenamiento por defecto siempre se triplica en la nube. O sea, si ustedes suben algo al cloud, por defecto Azure siempre lo triplica. Y ustedes pueden elegir si lo quieren duplicar. Eso es lo que decía en el storage, lo que hablaba recién de, lo que decía acá de redundancia de datos. LRS son 3 copias, GRS son 6 copias y después tienen otros dos modelos que no los voy a tocar ahora. Pero simplemente para que lo sepan, dado las preguntas que surgen a nivel de alta disponibilidad de los datos. ¿Sí? O sea que ya van a ver cuando lo que estoy armando ahora son distintos bundles que les vamos a estar pasando. Muchos de ellos
van a ver que se componen de al menos dos o más máquinas. Siendo que lo pueden hacer con una, sí, lo pueden hacer con una, pero el hecho de tener dos o más máquinas les permite tener esta alta disponibilidad y entregar calidad de servicio, además del acceso al mismo. Bueno, vamos a cortar hoy por este momento, dado que ya se nos pasó bastante de las manos, igual tuvimos una asistencia bastante buena. Creo que se contestaron bastantes preguntas y la idea de esto es justamente tener este ida y vuelta. ¿Cuál es el próximo paso respecto a esto? Si ustedes se registraron claramente estos webinars, las invitaciones fueron de acá para 4 o 5 semanas más, donde vamos a estar hablando de distintos casos. Hoy les mostré cómo se valida, en realidad, cómo se cotiza una máquina virtual, ¿sí? Es muy probable que cada uno tenga casos particulares, así que eso lo podemos ir viendo. Inclusive vamos a tener otros webinars donde vamos a seguir contestando más preguntas aún. Lo importante es que siempre manden feedback a Licencias Online. Entonces, ¿cómo pueden, cómo nos pueden encontrar? Acá debajo tienen mi dirección de correo. Si no, en Skype también de Yesurón o por la dirección de correo me encuentran, ¿sí? Y ahí de esa manera me van a poder hacer las preguntas o vamos a poder ver los casos en particular. ¿Qué es lo que sí deben hacer y no olvidarse? Regístrense en Azure Evolution quienes no lo hayan hecho aún, ¿sí? Pueden buscarlo en nuestro micrositio de licencias online y una vez que estén ahí registrados es donde nosotros también les podemos ayudar a hacer el seguimiento a las oportunidades que tengan, ¿sí? Todos estos webinars quedan grabados, van a estar disponibles en el micrositio de licencias online, justamente donde aparece la zona de webinars. Es muy importante que siempre puedan acudir y ver estos mismos, ¿sí? La semana que viene vamos a estar hablando y vamos a estar haciendo esto mismo específicamente con opciones de backup, así que les recomiendo encarecidamente que nos acompañen y tengan ya todas las preguntas listas, inclusive si nos las quieren enviar por correo previamente, son bienvenidos a hacerlo. Recuerden, ahí dejo mi correo y también el de Mariela para que le envíen a ella si así lo quieren y podamos hablar de esto mismo la próxima semana. Así que nuevamente, muchas gracias a todos por asistir. Espero que lo hayan disfrutado y cualquier feedback que tengan, nos estamos hablando.